la misericordia y el cuidado de Dios. ¿De acuerdo? Pues ya doy paso a Marcos. Buenos días. Hoy se nos propone un culto diferente, no solo en el formato, sino también, habéis visto en el grupo de alabanza, habéis visto a Isaac en la batería, a Ana en el bajo. Pues es un regalo ver cómo los dones que Dios da, pues incluso en gente joven, pues van poniéndose. ¿He sido yo? Nos falla el cable hoy. Y también es un día especial porque veo algunas caras que quiero, que aprecio mucho. Tenemos a Miqueas hoy con nosotros. Es un regalo tener a Miqueas. ¿Dónde estás? Te he visto antes, pero no te veo. Ahí estás, ahí estás. Bienvenido, Miqueas. Sabéis que ha estado hospitalizado durante muchas semanas y ya está con nosotros hoy. Seguimos hablando por ti. Veo ahí al fondo a Sergio y Ángela, vienen desde Madrid, una pareja, un matrimonio que aprecio muchísimo. Su hija en medio, ¿sí? Bienvenida también. Ellos vienen de la Iglesia de Cristo Vive, en Madrid, en Hortaleza. Muy bienvenidos, un regalo teneros hoy con nosotros. ¿Mejor esto? Vale. Pues hoy... Espera, voy a abrir el sermón porque... Si no... Hoy es el último culto del año y siendo el último culto del año hemos querido plantearlo en términos de mirar atrás. Y la semana que viene, primer culto del año, Rubén predicará mirando hacia adelante. Y para la predicación de esta mañana he escogido un texto en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Y dice así. Dice, vinieron los hombres de Kiarat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor de todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a los astorets y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Betcar. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Y Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá,
pues allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Como os decía antes, hemos querido cerrar el año en términos de mirar atrás a estos 12 meses que han pasado, ¿no? Y cuando uno mira atrás, se da cuenta de que hay un poco de todo. Las cosas chungas nos marcan mucho. ¿Cómo duelen algunas? Quizás estéis pensando, ¿me tienen que pasar todas a mí? ¿No podrían haber sido las curvas un poco más abiertas porque no llevo las ruedas preparadas para cogerlas todas seguidas? También ha habido cosas buenas, momentos que han sumado, experiencias que nos han hecho madurar, experiencias o situaciones que nos han ayudado a entender cosas que antes no entendíamos, intervenciones silenciosas de Dios, pero también otras tan evidentes que Dios estaba detrás de cada una de ellas. Cómo nos ha cuidado el Señor. Menos mal que hasta aquí nos ha ayudado. Menos mal que está en nuestra vida, menos mal que puedo seguir contando con Él para mirar hacia adelante y continuar. Y cada uno de vosotros hará su balance personal. No sé si ya lo habéis hecho o hasta el martes no lo haréis, pero en mi caso, los frentes chungos abiertos que tenemos en casa siguen ahí. Luchas personales, familiares, limitaciones, escaseces, miedos. Muchas de esas cosas no han desaparecido al acabar este año, siguen ahí. Habrá que seguir lidiando con ellas. Algunas no se han mitigado ni siquiera, ni han mejorado. Pero también veo a Dios haciéndome madurar, veo su obra en mí. He encontrado más valor en Dios y menos idolatría hacia los demás. Como muchos sabéis, en enero nos quedábamos sin piso y era muy difícil encontrar una solución. Y Dios ha provisto de manera tan clara, tan milagrosa, porque no tiene otro objetivo. Dios ha hecho un milagro para que pudiéramos resolver esa cuestión. Y solo son un par de detalles de mi balance de este año. Como iglesia también estamos en un tiempo de crecimiento, pero también de limitaciones. 2 cultos es señal de ello. Buscamos un nuevo espacio, pero buscamos un nuevo espacio incidiendo en que lo más importante es el espacio que le damos a Jesús en nuestro corazón cada día. Cómo de saludable es nuestra relación con Dios, cómo de profunda, cómo de fiel es nuestro seguimiento al Señor. A nivel de iglesia también hemos logrado acuerdos en cosas que nos han costado, pero que hemos podido consensuar. ¿Cómo ha provisto Dios para algunos de vosotros que tanto lo necesitabais? Otros estáis esperando aún el auxilio definitivo del Señor a esa situación, a esa realidad. Hay desafíos por delante, pero hasta el día de hoy, 29 de diciembre de 2024, después de 78 años de historia de esta iglesia en la ciudad, especialmente en el momento en el que estamos, creo que podemos afirmar que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y es mi oración por cada uno de vosotros y por la iglesia que Ebenecer sea la conclusión convencida al final de cada periodo en vuestra vida. Al final de un año, al final de una etapa, al final de un esfuerzo, al final de un proyecto o de una situación. Que el Señor nos dé su perspectiva para poder evaluar nuestras vidas personales, familiares, como iglesia, y que podamos decir al final de cada una de ellas, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero vamos al texto, vamos a la palabra que habla y que nos hable por sí misma, no la podemos torcer.
Esta expresión de Ebenezer está en medio de un capítulo que nos explica que Israel viene de un tiempo muy difícil. Todo lo acontecido en este momento viene marcado por la dificultad. Vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina. Consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor, y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Y empezamos mirando atrás. Nosotros esta mañana evaluamos un año, 2024, 12 meses, pero el texto nos habla de 20 años. 20 años. Imaginaos 20 años en la vida de una persona, 20 años en la vida de una familia, de un pueblo, 20 años en la misma experiencia. Son muchos años. Es toda una etapa. Y lo que caracterizó este periodo en Israel fue el lamento, la insatisfacción y la adversidad. Si retrocedemos un poquito, podemos leer ese contexto. En el capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres indignos que no conocían al Señor. Un sacerdocio, unos pastores indignos. Versículos 22 y 23. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. En el 3:1, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, pero la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Si seguimos en el 4, 10 y 11, y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30.000 soldados de a pie, y el arca fue capturada, y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y el versículo 22 del mismo capítulo dice: y dijo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Este es el contexto de los 20 años. Infidelidad del liderazgo, escasez de la palabra, y cuando la palabra escasea realmente es un tiempo de tristeza y de falta de dirección. Israel está en un tiempo de decadencia espiritual, de decadencia social, de crisis económica, pero sobre todo hay un hecho que marca la historia de estos 20 años, y es que el arca de la alianza entre Dios y su pueblo, símbolo de la presencia de Dios entre ellos, ha sido robada por el enemigo. Así que este sí que es un momento triste. Y todo esto marca 20 años de lamento. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo roto, en deterioro porque está alejado de Dios y lleno de dioses y confianzas humanas infieles al único Dios verdadero. Y cada uno de nosotros, de manera individual y como iglesia, estamos sujetos a la influencia de ese contexto y a sus consecuencias. Y si además nos falla el liderazgo y nos falla y escasea la palabra, tendremos un problema serio y acentuado. Hemos de recordarnos que sin Dios no vamos a ninguna parte. O si vamos a lugares donde la ausencia de Dios nos deteriorará, nos esclavizará, nos apartará de los buenos propósitos originales de Dios para cada uno de nosotros. Le necesitamos en nuestra vida, necesitamos a Dios en nuestra vida. Lo necesitamos porque nuestra relación con Él es vital. Es vital en tiempos de bonanza y es vital en tiempos de escasez y de sufrimiento, porque hemos sido creados para vivir en una relación con nuestro Creador. Y hay muchas cosas que nos alejan de esa relación. Algunas de ellas son globales en nuestra vida, otras afectan a algunas áreas de nuestra vida, porque en otras sí que hay salud espiritual, relación profunda con Dios. No sé cuál es tu experiencia, la mía es más bien la segunda.
En algunas áreas hay salud espiritual, en otras el espíritu tiene que seguir trabajando. Después de mirar atrás, si lo enciendo, funcionará. En los versículos 3 al 6, vemos que el llamado después de la evaluación, el llamado de Samuel es a la entrega total a Dios. La entrega total a Dios. En medio de esa etapa crítica, difícil, dura que hemos descrito, Dios no ha dejado de obrar entre ellos, de moverse, de trabajar, a pesar del contexto en el que están. Fijaos, si volvemos atrás nuevamente, capítulo 2, versículo 21. El Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Versículo 26. El niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Versículo 35. Pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. En el capítulo 3 vemos referencias nuevamente a Samuel, a esa persona que Dios está preparando para dar respuesta a la necesidad que tiene el pueblo. Dios no es indiferente a la necesidad, a la situación de decadencia. Y cuando Samuel aparece, cuando Samuel entra en escena, les hace un llamado a volverse a Dios, a entregar sus vidas a Dios y apartarse de todo aquello que les deteriora, que les quita propósito y que les quita sentido. Y el versículo 3 es muy rico. Fijaos, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Volveos de todo corazón, los verdaderos cambios que se producen en lo más profundo de nuestro ser e incluyen toda nuestra vida. Y solo serán posibles si Dios está presente en ella, porque solo Dios puede provocar esos cambios. Luego dice que quiten los dioses ajenos, ¿no? Y nos tendríamos que preguntar sobre qué estamos fundamentando nuestra vida, en qué ponemos nuestra confianza. ¿En personas? ¿En posesiones? ¿En posiciones? ¿En los espacios de bonanza o bienestar? Quitad los dioses ajenos. Luego dice: preparad vuestro corazón al Señor. Yo cada día hago las camas, ordeno los cojines del sofá, recojo las mantas ahora en invierno, las doblo, recojo la cocina. Intento que la casa cada día sea un espacio confortable para estar, para vivir en ella. ¿Cómo trabajo en mi corazón de manera intencional para que Dios encuentre el espacio confortable para vivir ahí y para moverse en nuestra vida, para impactarla? Y luego dice: servid al Señor. Después de hacer lo anterior, servid al Señor. Porque haciéndolo, porque sirviendo a Dios, cumplimos parte de nuestro propósito creacional. Y no hacerlo nos hace incompletos. Y servir como respuesta natural de un corazón que ama a Dios, con todo lo que implica eso, en términos de priorizar, de renunciar, de reorganizarnos, porque eso es lo que hacemos cuando amamos. Y en este área solemos movernos en dos extremos, ¿no? O entre el activismo y la sobreocupación, o la falta de implicación a través de nuestros dones. Y hemos de vivir en equilibrio sano esta realidad. Decía Carlos Puyol, el pastor en Barcelona y médico por esta zona, decía que en los momentos en los que nos decimos a nosotros mismos que debemos frenar y al no implicarnos, a no generar espacios de servicio, lo que estamos haciendo es autoamputarnos, porque servir a Dios es parte de nuestro propósito creacional. Y cuando dejamos de servir a Dios, nos servimos a nosotros mismos o servimos a otras cosas. Samuel llama al servicio a Dios al pueblo. Y acaba el versículo 3 diciendo:
os librará de vuestro enemigo. En este contexto, de estas cosas que hemos ido desgranando de este versículo, en este contexto encontraremos salvación y libertad. Y en el versículo 4 vemos la respuesta del pueblo. Dice, los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astorets y sirvieron solo al Señor. Reconocimiento de culpa delante de Dios, de haberse apartado de Él, de su voluntad, decisión de volverse a Dios y determinación de obedecerle, convencimiento de que ese es el camino por el que tiene que avanzar sus vidas, con Dios en ella. Y en ese llamado a la entrega genuina, de verdad, encontramos el versículo 5. Reunid en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros. En esa entrega a Dios vemos que el diálogo con Dios es clave. Porque al final nos estamos orientando hacia una relación con Dios, una relación íntima. Y la buena noticia para nosotros hoy, en relación con el Israel de este pasaje, es que Samuel era un intercesor imperfecto. Igual que los sistemas de sacrificios del versículo 9, que luego Samuel ofrece. Pero Dios estaba preparando otro intercesor, perfecto, Jesús, que se sacrificó por nosotros, pagando el precio de nuestra culpa por haber rechazado a Dios. Y ahora está justo al lado derecho de Dios, cerquita de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Y podemos acercarnos a Dios confiadamente, como nos ha leído Nacor en el texto de Hebreos. Y si no fuera por la intercesión de Jesús, nuestra vida espiritual se tambalearía, sería insegura. Así que qué consuelo tener ese ministerio de Jesús, intercediendo ante Dios por nosotros. Sobre todo cuando no sabemos qué decirle a Dios, porque a veces nos pasa, ¿verdad? Que no sabemos cómo expresar lo que estamos sintiendo, viviendo, ya no sé qué más pedirte, cómo explicarte esto, Señor. Y ahí hay un texto al que siempre recurro, que siempre viene a mi mente, que es Romanos 8:26. ¿Recordáis ese texto que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir? Y lo hace de manera que Dios sí que entiende lo que necesitamos. Pero el texto revela también que el diálogo y la búsqueda de relación con Dios no es casual. Ahora me va bien, ahora me encaja, ahora tengo un hueco. No es esporádico, un día en semana o más o menos regular. En el versículo 3 encontramos otra clave, en el versículo 6, perdón, que dice que aquel día ayunaron delante del Señor. Y ese ayuno revela intensidad, intencionalidad y profundidad en la búsqueda de Dios. La referencia al ayuno resalta la pasión, la fuerza con la que se dedicaron a buscar a Dios ese día, en ese momento. ¿Dónde estás con respecto a Dios hoy? ¿Dónde estamos con respecto a Dios como iglesia? Estamos buscando renovar el edificio, pero aunque eso ayude, lo más importante es la salud espiritual de nuestra relación con Dios. Porque Dios podría permitir un edificio tan chulo como el que tienen Ángela y Sergio allí en Madrid. Funcional, increíble, bien situado, pero que nuestro corazón estuviera lejos de Él y de nada nos serviría esos ladrillos. No sé si necesitas confesar, renovar, refrescar, reanudar. No sé si es una decisión parcial sobre un área o aspecto de tu vida y cómo Dios está encajando o no está encajando ahí, o si es una cuestión más global, porque hace tiempo que estás lejos de Dios. Al final de este año 2004, Dios está llamando a una entrega total. Y continuamos en el pasaje, porque la relación con Dios no evita las dificultades. Llegados a este punto podríamos concluir, ya está, ¿no? Ya nos hemos renovado con el compromiso con Dios, ya, como se dice en Cataluña, a partir de aquí, flores y violas. O en un castellano más castizo, comieron felices y comieron perdices con Dios. Fijaos el versículo 7. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel.
Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. No son flores y violas. Pero qué importante es estar entregados al Señor con una relación fuerte, con una relación saludable, sin superficialidad, sin sobreespiritualizar las cosas, la vida, las situaciones. Porque como vendrán maldadas, necesitamos una roca firme sobre la que sustentar nuestra vida. Entregarnos a Dios no nos libra de conflictos. Entregarnos a Dios no nos libra de adversidades en el presente. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo imperfecto. El sufrimiento y las dificultades a veces son por nuestra causa, porque hemos tomado decisiones equivocadas, como es el caso de Israel en este momento. Énfasis en nuestra vida que se alejan de Dios, pero otras veces no. Otras veces esas dificultades y el sufrimiento vienen de un mundo roto. Y además, la restauración de todas las cosas está por llegar. No seamos triunfalistas. La salvación es grande, es enorme. El Evangelio es poderoso. Es muy poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Pero estamos en un presente caído y las dificultades continúan. Y nuestro corazón sigue engañándonos. Nuestro corazón sigue tirando de nosotros en dirección opuesta a Dios, con las consecuencias que eso trae. Los enemigos visibles e invisibles siguen presentes. Aquí están representados por los filisteos. La calma y la tregua en la vida del pueblo de Dios dura poco. Hemos de mentalizarnos, hemos de tomar conciencia de esta realidad, que a este lado de la historia el descanso no existe. Pablo dice que estamos en un conflicto de fondo espiritual y en constante lucha espiritual. Él dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que hay una batalla espiritual que se está librando todos los días. Y ese conflicto toma formas visibles que necesitamos discernir. Pérdidas personales, sufrimiento, enfermedad, preocupación por los seres queridos, conflictos laborales, escasez. Todo ello nos lleva al terreno de la lucha espiritual y esa puede alejarnos de Dios o arraigarnos más en Él. Y aquí tenemos a un Israel recién consagrado y reaparecen los temores. La prueba es fuerte, es aterradora. Y aunque estoy confiado en el Señor, eso no me libra de los temores ni de nuevas pruebas. Jesús fue honesto con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero hay esperanza, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Por eso es tan importante lo que viene a continuación en el versículo 8. Dice, entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Perseverancia en la entrega a Dios. Qué importante es la perseverancia en la entrega a Dios. Un efecto de que Israel ha renovado su compromiso con Dios es que ahora han aprendido a echar su ansiedad sobre Dios y no volverse a los falsos ídolos, a buscar socorro, a cosas inseguras. Perseverar en aquello en lo que estamos convencidos que es lo mejor para nosotros, la relación con Dios. Perseverar en ir a la fuente de todo recurso, de toda capacidad, apoyarse y sostener su vida en sus brazos. Es enormemente importante, porque solo ahí van a encontrar seguridad, refugio, renovación, fuerzas en medio de la tormenta, aunque la tormenta se prolongue. ¿Para qué? Para que nos libre, para que nos guarde. Y esta perseverancia parte de una fe bien arraigada, sólida, la convicción de que es la mejor decisión que podemos tomar. Tarde más o tarde menos en auxiliarnos el Señor. Responda
o no responda como esperamos. Perseverar en la convicción de anclarnos en nuestra fe y confianza en Dios. Y en el versículo 10 dice: mientras Samuel estaba ofreciendo holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel, pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Dios conoce el límite de tu aflicción. Sabe que aunque hay nuevas pruebas y nuevas dificultades, somos frágiles, hay debilidad. ¿Cuántas veces ha abierto una puerta donde parecía que aquello era un búnker cerrado y no había salida? Dios conoce el límite en la aflicción y en este episodio del pueblo hizo que el temor se traspasara de bando, se pasara de Israel a los filisteos y que la victoria fuera de Israel. Versículo 11. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos más allá de Bet-car. Los temores son nuestros, pero la capacidad y la victoria son del Señor. En nuestras fuerzas no podemos, pero en el contexto de una relación con Jesús hay capacidad y hay recursos para superar la prueba o para sobrellevarla. El sufrimiento es inevitable muchas veces, así que atravesemos nuestros valles manteniéndonos en una relación convencida con Dios. No saquemos a Dios de nuestra vida en los momentos de sufrimiento. Dios sigue el control. Lo ha demostrado antes y será fiel para repetirlo. Y la última sección de nuestro texto nos habla de memoria, de gratitud y de fidelidad. Versículo 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y Ebenezer es una palabra que aparece por primera vez en el 5:1. Dice: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. En el momento más dramático, en el momento más trágico, cuando pierden el arca porque los filisteos la roban, es cuando aparece esta palabra. El arca era el símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Era el testimonio del poder de Dios que les sacó de Egipto. El arca guarda un poco de maná que les recuerda que Dios les ha sostenido durante los 40 años de desierto y ha provisto alimento. El arca guarda las leyes que les da un marco de convivencia social novedoso. Y todo eso se ha esfumado porque los filisteos la han robado. Y ahora Dios recompone la situación porque Dios siempre se implica, porque Dios no permanece indiferente. Este versículo es una acción de gracias por el auxilio de Dios, por su intervención en la prueba. Samuel le puso nombre a la piedra. Aquellas situaciones que no tienen nombre, y los psicólogos en la sala podrían afirmar esto, aquellas cosas que no tienen nombre son muy peligrosas. No existen o nos desconciertan, nos desorientan, despiertan temores. Qué importante es poner nombre a cada cosa, verbalizar todo lo que causa alegría y todo lo que causa temor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y eso nos da esperanza para lo que está por delante. Versículos 13 y 14. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Cron hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. La victoria, la protección, la liberación, la restauración, la paz proceden del Señor. Iglesia, todo lo bueno procede de Dios. Tenemos un Dios bueno. Aunque pasemos por aflicción o sufrimiento, Dios es bueno. Dios no cambia. Que Satanás no te engañe. Dios es bueno. Si lo podían cantar nuestros hermanos afroamericanos
en tiempos de esclavitud, con todo lo que vivieron, con todo lo que sufrieron, podemos experimentarlo hoy. God is good all the time. All the time. God is good. Menuda convicción. Menudo testimonio de confianza en Dios. Dios, de manera invisible y a veces imperceptible, actúa en nuestro favor. El trabajo diario de Dios en nuestra vida se produce y produce madurez. A veces de manera sobrenatural. Es Dios, le hemos visto, es claro. Pero frecuentemente es una corriente tranquila y subterránea que lentamente va dejando un pozo que se acumula, que crece y que sube con el efecto que Dios quiere producir en tu vida y en tus circunstancias. Y acabamos, porque no tengo más tiempo, con el versículo 17. Después volvía a Ramá, pues allí estaba la casa de Samuel, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Edificó allí un altar al Señor. El pasaje acaba con una actitud de adoración, que incluye confesión, que incluye arrepentimiento, que incluye gratitud. La adoración incluye contentamiento, presencia completa de Dios en tu vida. La vida de Samuel estaba entregada a Dios. Todo lo que hacía, todo lo que vivía, todo lo que afrontaba, lo hacía desde la adoración integral. La base de su vida, su hogar, desde donde vivía todo su mundo, era una vida rendida a Dios, donde Dios impregnaba todas las áreas, las relaciones con el pueblo, su trabajo, su ética, su cosmovisión del mundo y de su momento de la historia. Cada sentimiento, cada situación, cada sufrimiento, cada dificultad, en las duras y en las maduras. Aquí encontramos a un adorador fiel. Y no dejaré de insistir en esto nunca. No veas cómo marca eso la diferencia. Tener a Dios en tu vida, especialmente en las difíciles, no veas cómo marca la diferencia. Así que, no solo un año, mirando atrás al final de una situación, de una etapa, de una prueba de cada año, que podamos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y que lo podamos hacer juntos, como familia en la fe. Necesitamos entregar nuestra vida a Dios, depender de Él en toda situación y dificultad. Necesitamos agradecer, recordar su protección, su provisión, su providencia en nuestra vida. Y necesitamos mantenernos fieles y renovados, perseverando en el Señor todos los años y en todas las situaciones de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, no siempre es fácil buscarte, no siempre es sencillo. A veces incluso nos cuesta encontrarte en medio de las situaciones que vivimos. No, hay muchas cosas que no entendemos, pero tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo bueno, tú sigues estando al control. Danos el discernimiento espiritual para verte obrar. Y aunque no entendamos, Señor, danos la capacidad para resistir la prueba, la tentación, la dificultad, y danos la capacidad, Señor, para sobrellevarla cuando ésta se prolongue. Pero sobre todo, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti y que eso nos lleve a una relación más profunda. Y ayúdanos a ser adoradores en cada etapa de nuestra vida, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias por este año. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.